Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La arena de Teron 7 tenía un color entre óxido y ceniza, y el cielo no mostraba estrellas, solo la niebla roja que lo mantenía todo sofocado. Julián trabajaba en silencio, martillando las paredes de mineral con una rutina casi mecánica. No hablaba con nadie. No sonreía. Desde que llegó a esa colonia minera en el borde del sistema, había sido una sombra más entre los olvidados. Para muchos, era solo el terrestre, el tipo que nunca preguntaba ni respondía nada. Hasta que esa figura apareció entre la bruma. Julián alzó la vista por pura costumbre, con la frente perlada de sudor y los dedos cubiertos de polvo. La figura femenina se abría paso entre los obreros como si el mundo entero no le importara. Su presencia era imposible de ignorar. Alta, de una elegancia salvaje, la piel de un azul profundo que parecía absorber la luz del entorno y ojos dorados que quemaban con intensidad. No caminaba, deslizaba. Su larga capa flotaba como si el viento solo soplara para ella. Y no se detenía ante nadie. Venía directo hacia él. Julián sintió un escalofrío en la nuca. La mirada de ella era tan intensa, tan decidida, y aún así, contenía una tristeza abismal. Se detuvo a menos de 1 metro. Silencio. Todos alrededor bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a intervenir. Nadie osaba respirar fuerte. Ella lo miró a los ojos durante unos segundos eternos. Y entonces habló con voz suave, casi con ternura, como si pronunciara una plegaria. Por fin te encontré, mi examante. Las palabras no cayeron como una bomba. Cayeron como un recuerdo prohibido. Como un eco que su alma reconocía pero su mente rechazaba. ¿Qué dijiste?, balbuceó Julián, con la respiración atrapada en el pecho. Ella inclinó levemente la cabeza, como si buscara una señal en sus pupilas. Fuiste mío. Lo fuiste antes de que te convirtieran en esto. Antes de que olvidar fuera tu única salvación. Julián retrocedió un paso. Su corazón latía como si intentara huir de su pecho. No sabía por qué, pero la presencia de esa mujer removía algo en lo más profundo de su ser. Algo roto, algo que dolía sin nombre. Ella dio un paso más cerca. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. No sabes quién soy. Pero tu alma sí. Y por eso estás temblando. Julián se llevó una mano al pecho. Lo sentía. Un fuego desconocido. Como si su cuerpo despertara de un largo letargo. Las voces de los otros mineros se apagaron. El aire parecía vibrar solo entre ellos dos. No puede ser, murmuró, sin entender. La mujer sonrió con melancolía. Tu nombre es Julián, pero ese no fue el primero. El que yo te di, está sellado en tu sangre. Nos arrebataron lo que éramos. Nos castigaron por sentir algo que no debía existir entre nuestras especies. Pero yo te busqué. A través de sistemas enteros. En planetas donde nadie pronuncia mi nombre. Y ahora estoy aquí. Y tú estás frente a mí, sin recordar, pero sintiéndolo igual que yo. Julián cayó de rodillas. No por debilidad. No por miedo. Cayó porque algo dentro de él se rompió. Y con ese quiebre, una imagen cruzó su mente. El reflejo de ella en el cristal de un domo. Sus labios sangrando, sus cuerpos entrelazados en un mundo que ya no existía. La mujer se agachó y posó una mano sobre su rostro. Estoy aquí para devolverte lo que te quitaron. Pero tienes que quererlo. Tienes que elegirlo. Y Julián, aún sin entender nada con claridad, supo una cosa con certeza. Ya no estaba solo. La lluvia ácida comenzó a caer, suave como un susurro venenoso. Julián caminaba detrás de ella, como si su cuerpo se moviera solo, incapaz de resistirse a la marea que lo arrastraba. Neria no había dicho más desde que lo ayudó a levantarse. Pero su silencio decía mucho. Caminaban juntos por los corredores de carga de la colonia, ahora vacíos, cada paso resonando con ecos extraños. Nadie los seguía. Nadie se atrevía. Llegaron a una estructura abandonada cerca del límite del perímetro. Vieja, cubierta de cristales rotos, torres de comunicación oxidadas y placas de advertencia borradas por los años. Un refugio olvidado. Pero cuando Neria puso la mano sobre el lector de acceso,
Una luz azul iluminó el contorno de su palma, y la puerta se abrió con un suspiro. Dentro, el aire era denso, cargado de energía dormida. Una sala circular con techos curvos y paredes grabadas con símbolos que Julián no comprendía, pero que le parecían extrañamente familiares. Su pecho dolía. Sus manos temblaban, como si cada superficie que tocaba estuviera conectada con su piel de una forma que no podía explicar. Aquí fue donde empezó todo, dijo Neria al fin, rompiendo el silencio. Aquí fue donde sellamos nuestro pacto. Donde me prometiste que ningún dios, ninguna ley, ninguna frontera intergaláctica iba a separarnos. Julián tragó saliva. La boca seca. El corazón retumbando como una alarma enterrada en lo más profundo de su alma. ¿Qué me hicieron?, preguntó en voz baja, apenas audaz para sostener la mirada de ella. Neria caminó hasta el centro de la sala y se arrodilló. Tocó un círculo grabado en el suelo, y el metal se iluminó. Pequeños haces de luz ascendieron como si despertaran de un sueño. Te borraron, Julián. No físicamente. No del todo. Te rompieron por dentro. Te obligaron a olvidar nuestra historia, a pensar que era solo un humano más, perdido, sin nada que lo atara. Y tú aceptaste ese sacrificio. Él cerró los ojos. Un frío recorrió su espalda. ¿Por qué haría eso? Neria alzó la vista. Sus ojos dorados estaban húmedos. No lloraba como un humano, pero el dolor era igual de palpable. Porque si no lo hacías, me mataban. La frase golpeó como un rayo. Julián sintió que algo dentro de él se contraía, una furia silenciosa, una tristeza antigua. Entonces me borré, para salvarte. Ella asintió. No quise aceptarlo al principio. Te busqué con rabia. Te odié por abandonarme. Pero después, entendí. Te arrancaron de mí. Y tú permitiste que lo hicieran para darme una oportunidad de vivir. Por eso he cruzado mundos enteros. Porque tú no eras solo un amante. Eras parte de mí. Julián dio unos pasos hacia ella, tembloroso. Se arrodilló frente a Neria. La observó de cerca. Su piel, el aroma metálico de su especie, la calidez de su voz, la tristeza contenida en cada gesto. Y entonces la tocó. Solo con los dedos. Un roce suave en la mejilla. Fue suficiente. Una imagen lo golpeó de pronto. Un recuerdo. El beso bajo la lluvia de cristales. Su risa. La manera en que ella decía su verdadero nombre. Un nombre que no estaba en los archivos, ni en su memoria humana, pero que ahora vibraba en su interior. Yo te amaba, susurró. Ella cerró los ojos y apoyó la frente contra la de él. Y aún lo haces. Aunque no lo entiendas. Aunque lo niegues. Aunque te hayan roto, Julián, yo puedo ayudarte a recordar. Entonces, desde el centro del círculo, una plataforma se abrió lentamente. Dentro, una esfera flotante, pulsante, azul y viva, emergió del suelo. Julián la miró como si viera una parte de sí mismo separada en el espacio. Es tu núcleo de vínculo, dijo Neria con voz temblorosa. La única parte de tu antiguo ser que no pudieron destruir. Está vivo. Ha estado esperándote. Y si lo tomas, no habrá vuelta atrás. Julián no se movió. El pasado lo llamaba. El amor lo reclamaba. Y la furia también. Porque si todo esto era cierto, si le habían robado su vida, su historia, su amor, entonces alguien debía pagar. Extendió la mano hacia la esfera. Y la tocó. Apenas los dedos de Julián rozaron la esfera flotante, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo entero. No era dolor. Era reconocimiento. Como si la energía contenida en ese objeto respondiera a algo profundo dentro de él, algo que no pertenecía a la Tierra, algo que jamás había sido humano. Sus pupilas se dilataron. La sala se desvaneció durante un instante. No en la realidad, sino en su percepción. En su mente, imágenes, sonidos y sensaciones comenzaron a estallar como fuegos artificiales en el vacío. Un rostro. Un beso sellado con sangre. La promesa de defenderla hasta el fin del universo. La esfera se deshizo como niebla líquida que se fundió en la palma de su mano, y el símbolo grabado en el centro del círculo brilló con una intensidad abrasadora.
El cuerpo de Julián se estremeció, los músculos tensos, el pecho expandido como si respirara después de años de ahogo. Neria no se movió. Lo miraba en silencio, con una mezcla de adoración y miedo. Porque ese instante no era solo el regreso del hombre que amaba, también era el despertar del ser que todos los gobiernos de las colonias quisieron borrar. Julián no había sido simplemente un minero ni un humano cualquiera. Había sido otra cosa. Algo que ninguna especie, ni humana ni alienígena, quiso aceptar. Él se quedó de rodillas, con la respiración agitada, y miró sus propias manos como si no las reconociera. Había rastros de energía azul bailando sobre su piel, pequeñas líneas luminosas que latían como si fueran venas de luz. «Yo, lo siento», dijo con la voz ronca. «Recuerdo cosas, pero están fragmentadas». Neria se acercó lentamente, como si temiera interrumpir el proceso. Se sentó frente a él y tomó sus manos con delicadeza. «No necesitas recordarlo todo de golpe. Solo una cosa. Lo que sientes cuando me miras». Julián alzó la vista. Sus ojos se encontraron. Y ahí estaba. La misma sensación de pertenencia, de calor bajo la piel, de un amor que ardía incluso en las ruinas. No era una historia que apenas empezaba. Era una historia que jamás terminó. Un hilo invisible los unía desde vidas pasadas, atravesando sistemas estelares, guerras, traiciones y exilios. «Te amaba y me arrancaron de ti», dijo él. Neria asintió. Había lágrimas en sus mejillas, pero no rompió. Ella era fuerte. Siempre lo había sido. Pero ahora no necesitaba serlo sola. Nos castigaron por desafiar las reglas. Por amar sin permiso. Juramos sellar nuestra unión en este templo, sabiendo que si nos descubrían, borrarían todo lo que somos. Tú elegiste olvidar para protegerme. Y yo, elegí recordarlo todo para buscarte. La energía en la sala comenzaba a subir. El núcleo había despertado por completo. Las paredes vibraban con una resonancia profunda, como si el lugar estuviera volviendo a la vida tras siglos de letargo. Runas ocultas comenzaron a encenderse en los bordes de la sala. La estructura reconocía a su dueño. «¿Qué soy realmente?», preguntó Julián. Neria sonrió con nostalgia. «Un híbrido creado por error. Pero amaste por elección. Fuiste el puente entre nuestros mundos, Julián. Una unión viva. Eso fue lo que temieron. El vínculo sellado entre ellos no era simbólico. Era real. Orgánico. Cósmico». Julián lo sentía ahora con una claridad imposible de negar. Su corazón latía al ritmo del suyo. Cada emoción de ella vibraba dentro de él. La conexión los anclaba el uno al otro, y también los marcaba como enemigos para aquellos que gobernaban desde la sombra. Un temblor sacudió el suelo. Neria alzó la cabeza, alerta. Lo han detectado. El despertar del vínculo los ha llamado. Julián apretó los dientes. El pasado lo había alcanzado. El presente se quebraba. El futuro estaba por decidirse. ¿Van a venir por nosotros? Sí. Y vendrán con todo. La energía volvió a la palma de su mano. No era un arma, pero él la convertiría en una. Porque ya no era el hombre que temía sus sueños. Ahora tenía algo que perder y por eso, pelearía. Neria se levantó con él. No necesitaban más palabras. La guerra por su amor estaba por comenzar. El sonido llegó primero. Un zumbido, como un enjambre de abejas mecánicas, vibrando en la atmósfera de Teron 7. Pero no era natural. Era preciso, artificial, escalofriante. Las torres oxidadas comenzaron a parpadear con luces rojas que no funcionaban desde hacía décadas. Una alerta se encendió en lo más profundo del subsuelo, encriptada en códigos que nadie en la colonia había visto jamás. Neria dio un paso atrás. Julián la observó, notando el cambio en su expresión. No era miedo. Era preparación. Como si hubiera estado esperando este momento desde el instante en que decidió buscarlo. «Nos encontraron más rápido de lo que pensaba», murmuró ella. «¿Quiénes son?», preguntó Julián, mientras la energía seguía danzando sobre su piel. Neria apretó la mandíbula. «La Orden de Purga».
No son soldados comunes. Son los guardianes de los pactos intergalácticos, los verdugos de lo prohibido. Y ahora que el vínculo ha despertado, nos van a tratar como una amenaza de extinción. Julián sintió que el aire se volvía más denso. No era solo tensión. Era el sistema entero respondiendo a su presencia. Como si Teron 7 ya no los reconociera como simples obreros, sino como algo más. Una sirena antigua comenzó a ulular desde el norte de la colonia. La gente salió de sus refugios, miró al cielo, y entonces lo vieron. La nave. Oscura, como una herida en el firmamento, sin luces visibles. Flotaba en silencio, inmensa, amenazante, rodeada por esferas más pequeñas que giraban lentamente a su alrededor como satélites vivos. No disparaba. No gritaba. No hacía falta. Su presencia era en sí misma una sentencia. ¿Vamos a huir?, preguntó Julián, aún sabiendo la respuesta. Neria negó con la cabeza. Si huimos, nunca dejaremos de hacerlo. Si peleamos, tal vez podamos reclamar lo que nos arrebataron. Él asintió. El templo reaccionó como si hubiera escuchado su decisión. Las paredes se abrieron lentamente, revelando un compartimento oculto. Dentro, una lanza forjada en un metal desconocido vibraba con la misma luz azul que él ahora llevaba en el pecho. Julián la tomó. No dudó. No preguntó. Era suya. Ellos piensan que somos dos cuerpos unidos por error, dijo Neria, caminando a su lado. Pero no entienden que somos un solo destino dividido por el miedo. Julián giró la lanza en su mano. El metal reconoció su tacto. La energía fluyó por el arma, emitiendo un zumbido suave, vivo. Entonces vamos a enseñarles lo que significa un error que aprendió a pelear. Salieron del templo al mismo tiempo en que la nave oscura descendía. Las puertas de carga se abrieron en el cielo, y siluetas negras comenzaron a caer desde lo alto. No flotaban. Caían como meteoritos, envueltos en una armadura que parecía hecha de obsidiana líquida. Una tras otra, las figuras se estrellaron en el suelo, creando cráteres de energía a su alrededor. Soldados de élite. Sin rostros. Sin nombres. Uno de ellos levantó la cabeza y lo miró directamente. Objetivo localizado. El híbrido ha despertado. La voz salió de un altavoz oculto, resonando por toda la colonia. Los colonos retrocedieron, ocultándose detrás de estructuras improvisadas, sin atreverse a intervenir. Nadie quería estar cerca. Nadie quería morir por una historia que no comprendían. Reentrenado. Modificado. Borrado. No autorizado, continuó la voz. Exterminación inmediata. Neria se adelantó, los ojos encendidos de furia. Van a tener que atravesarme primero. El soldado dio un paso. Y Julián reaccionó. La lanza se movió antes de que él la pensara. Como si algo más la dirigiera, algo ancestral. El impacto fue brutal. El soldado salió disparado varios metros, chocando contra una estructura metálica que colapsó con un crujido. Silencio. Los otros soldados se giraron hacia Julián al unísono. Amenaza clasificada, prioridad 1. Neria sonrió con una mezcla de desafío y admiración. Eso es lo que temen. No eres humano. No eres alienígena. Eres algo nuevo. Y no saben cómo destruirlo. Julián respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vivo. La caza había comenzado. Pero esta vez, él no era la presa. La colonia temblaba bajo el peso de la batalla. La arena roja de Teron 7 se mezclaba con chispas eléctricas, metralla alienígena y fragmentos de acero. Las naves oscuras flotaban en silencio sobre el campo de combate, como jueces indiferentes, mientras sus soldados descendían en oleadas, programados para destruir sin vacilar, sin pensar. Pero esta vez, no se enfrentaban a una anomalía sin memoria. Se enfrentaban a Julián. Con cada movimiento, su cuerpo se adaptaba, reaccionaba más rápido, más fuerte. Ya no era solo un humano con un arma. Era el eco de dos sangres mezcladas, un guerrero que llevaba en la piel el pulso de dos civilizaciones que se negaban a convivir. La lanza que sostenía respondía a su voluntad antes de que ésta se formara. Se curvaba, se alargaba,
Brillaba con un fuego azulado que partía armaduras y proyectaba ondas de choque con cada impacto. Uno de los soldados intentó rodearlo por la espalda. Julián giró con precisión quirúrgica y lo atravesó por el pecho. Un estallido de luz lo desintegró por completo. Neria peleaba a su lado, como si fueran parte del mismo pensamiento. Cada vez que él retrocedía, ella avanzaba. Cada vez que ella caía de rodillas, Julián estaba allí para cubrirla. Su cuerpo se movía con una danza de furia y gracia, con espadas cortas de filo negro que dejaban estelas de energía en el aire. «Están cambiando su estrategia», dijo Neria, respirando con dificultad. «Quieren separarnos. Porque saben que juntos somos imparables», respondió Julián, con los dientes apretados. Un nuevo grupo de enemigos aterrizó cerca. Esta vez eran distintos. Más altos. Más veloces. No soldados comunes, sino ejecutores. Los que se enviaban solo cuando la aniquilación era segura. Uno de ellos lanzó una red energética que envolvió a Julián por el torso, inmovilizándolo por un segundo. Otro se acercó con una lanza de púas giratorias, lista para atravesarlo. Pero la red no contuvo la voluntad. Julián gritó. No fue un grito humano. Fue algo más profundo, más primitivo. Su cuerpo se iluminó desde dentro, con líneas de energía viva que recorrieron su piel como ríos de fuego. La red explotó en 1000 fragmentos y el ejecutor fue lanzado por los aires antes de que pudiera reaccionar. Neria aprovechó la distracción para clavar ambas hojas en el pecho de otro enemigo. Giró sobre sí misma, con movimientos imposibles, arrancando las cuchillas con un corte limpio. Respiraba con dificultad, la sangre azul manchando su mejilla, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Sigue siendo mío», susurró, acercándose a él entre el caos. Julián tomó su rostro entre las manos, sin importar el humo, los rayos, la violencia que los rodeaba. Había un remolino de destrucción, sí, pero entre ellos solo había calma. Silencio. Reconocimiento. Y tú mía. En esta vida y en todas las que vengan. La colonia se estremeció. Desde la nave principal descendía una figura más grande, más oscura. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo. Su armadura era una amalgama de símbolos de todas las especies que se habían unido para borrar el amor entre razas. Su rostro estaba oculto por un casco sellado, pero la energía que emanaba de su cuerpo no dejaba duda. Era el comandante de la Orden. Su voz llegó, no por el aire, sino directamente a sus mentes. No pueden ganar. El universo no tolera su existencia. Ustedes son la grieta que amenaza compartirlo todo. Julián dio un paso al frente, firme. Entonces que tiemble el universo. El comandante levantó una mano. La tierra se partió en dos. Y de ese abismo surgieron columnas de energía negra, sombras vivas que se extendían hacia ellos como tentáculos de una bestia interdimensional. Pero Julián no retrocedió. Neria se puso a su lado. Él la tomó de la mano. La energía en sus cuerpos se entrelazó. Brilló. Y por un instante, la noche se volvió día. No porque ganaran, sino porque, incluso ante el fin, su amor ardía con más fuerza que cualquier sombra. El cielo de Teron 7 se quebró en dos. Las columnas de sombra se retorcían como si tuvieran voluntad propia, tratando de envolver a Julián y Neria, de separarlos, de arrancarles lo único que los mantenía en pie, el vínculo. Pero el vínculo ya no era solo un recuerdo, ni una energía latente. Era una fuerza viva, ardiente, que nacía de su decisión. De su amor. Julián apretó la mano de Neria mientras el suelo se abría bajo sus pies. La lanza brillaba con una intensidad cegadora. La piel de ambos vibraba con luz, la misma que había encendido el templo, ahora extendiéndose como raíces luminosas por todo el terreno. La colonia entera empezó a responder. Las estructuras muertas se encendían. Las paredes temblaban. Las rocas flotaban. El universo los había querido borrar. Pero ellos habían decidido existir. El comandante descendió por fin ante ellos. No caminaba, no hablaba, pero cada uno de sus movimientos alteraba la realidad misma. Su presencia deformaba el aire. Cada paso era una amenaza contra la propia estructura del planeta. Neria dio un paso al frente, sin soltar la mano de Julián.
No vamos a rendirnos. La voz del comandante atravesó la mente de ambos como un cuchillo. Su amor es una enfermedad. Lo que comparten es una mutación que abrirá grietas entre razas, entre leyes, entre siglos de orden. Ustedes no deben ser. Julián avanzó junto a ella. Entonces es hora de que el universo aprenda a cambiar. La figura del comandante alzó los brazos, y de su armadura brotaron cientos de esferas negras que flotaron en formación, preparadas para borrar todo. Pero Julián alzó su lanza. Neria cruzó sus cuchillas. Y al hacerlo, algo más se activó. El templo brilló como un sol. Desde su interior, una onda de energía pura se expandió en todas direcciones. No era un ataque. Era una verdad. Una revelación. Todos los que estaban cerca, incluso los soldados enemigos, se vieron envueltos por esa luz. Y por un instante, sintieron lo que Julián y Neria sentían: la conexión, la entrega, el deseo de vivir sin cadenas ni fronteras. Uno a uno, los soldados comenzaron a bajar las armas. El comandante gritó, no con voz, sino con desesperación. Sus sombras se retorcieron, se consumieron. Su energía se volvió inestable. El amor no es poder, dijo, es debilidad. Julián avanzó hasta quedar frente a él. No, respondió, el amor es lo único que no puedes controlar. Y con un movimiento certero, atravesó la sombra con la lanza. El grito fue silencioso, pero desgarrador. El comandante se deshizo como polvo negro ante el viento. Las sombras se desvanecieron. El cielo recuperó su color. La colonia, por primera vez, respiró en calma. Julián cayó de rodillas, agotado. Neria se arrodilló frente a él y lo abrazó. El calor de sus cuerpos era real. No una visión. No una memoria. Estaban vivos. Juntos. Los colonos salieron poco a poco de sus escondites. Nadie habló. Solo miraban a los dos seres que habían cambiado las leyes mismas del universo con un solo acto: negarse a olvidarse el uno al otro. Días después, una nave dejó Teron 7. No huían. Viajaban hacia lo desconocido, pero con el corazón lleno. Nadie los perseguía ya. La orden de purga había desaparecido. Y en su lugar, los rumores de un nuevo símbolo de unidad comenzaban a expandirse entre las estrellas. En los corredores estelares, se hablaba de un humano y una alienígena que desafiaron al tiempo y a la ley. Que eligieron amarse cuando todo se los prohibía. Y vencieron. Neria lo miró desde la ventana de la nave. Julián se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó él. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. A donde queramos. Esta vez, nadie decide por nosotros. Y juntos, desaparecieron entre las estrellas. Felices. Libres. Eternos.